Hay mucha gente que la está conociendo a través nuestro ahora. ¿Qué tenemos para decir de Mamantura? ¿Quién era Mamantura? Bueno, Mamantula era una mujer que nació en el 1730, entonces una mujer de la época colonial del virreinato del Perú. Entonces una mujer muy lejos en el tiempo. ¿Y por qué llega al día de hoy? Llega al día de hoy porque el Papa Francisco reconoció un milagro que la va a declarar como la primera santa argentina. Sí. Pero volvemos atrás. ¿Por qué la primera santa argentina? Porque ella fue una mujer realmente excepcional, que tenía dones extraordinarios, diferentes de todos los dones que podía tener una persona común. Primero, porque fue una mujer con mucho coraje. Cuando los jesuitas que vivían en América del Sur fueron expulsados, ella, que a los 15 años se había dedicado a los ejercicios espirituales, a ayudar a los jesuitas en la misión en Santiago del Estero, ayudaba a los huérfanos, a las mujeres depositadas, ella decidió al final de ocuparse ella del mandato de los jesuitas, Claro. porque ya no había quedado nadie, la gente había quedado desamparada, esos huérfanos, esas mujeres sin un amparo. Y entonces decidió, con los años, de empezar a volver a repetir lo que hacían los jesuitas, que eran los ejercicios espirituales. Claro. Los ejercicios espirituales son un don de los jesuitas muy importante. Muy importante. Entonces, ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? A ver. bueno, los ejercicios son una práctica, como decían en la México, donde se reunían para 10 días o 8 días, a diferencia de quién la organizaba. Tipo retiros. Tipo retiros, y ahí se discernía sobre la vida, sobre los problemas, sobre lo que podía ser, cómo organizar su propia vida y también la fe, la propia fe, cómo organizar su vida con la fe. Bueno, después un cura podrá explicar con detalles Todo eso. lo que son y la organización Claro. de los ejercicios. Cintia, y digo, en este ejercicio que Detalle anuncia, digo, hay 4.000 kilómetros caminados descalzas, tratando de llevar toda esta devoción a diferentes puntos del noroeste argentino, en esa época el virreinato. Exactamente, tengamos en cuenta que Mamantula fue santiagueña, nacida en Villa Silípica y justamente, ¿no?, con ese vacío espiritual y social que ve con la expulsión de los jesuitas en 1767, decide tomar el mando como mujer laica y volver a abrir esas casas de los ejercicios, porque no solamente eran un cultivo del espíritu, sino también había una gran acción social detrás de eso, ¿no? Tengamos en cuenta que había sectores abandonados, postergados, la esclavitud, los campesinos, bueno, todas esas clases sociales que Mamantula los congregaba en su casa. Y para eso, bueno, decidió caminar primero por su Santiago natal, pasó por todo el norte, se estableció en Córdoba 2 años hasta que llegó a Buenos Aires, descalza. Y lamentablemente el recibimiento en Buenos Aires para esta santiagueña no fue grato porque fue apedreada, y ahí es en donde ella se refugia en la Basílica de la Piedad y donde decide que ese sea el lugar donde permanezcan sus restos. Muy bien, Mirá. muy bien. Ay, cuánta Interesante. historia, digo. Se me ocurre, digo, ¿por qué decidieron meterse en la biografía, en la investigación de Mamantula, ustedes específicamente? Yo, Bueno, perdón, por una cuestión de origen, ¿no? Que me interpelaba esto, que siendo santiagueña, ver a otra mujer santiagueña de la historia que estaba olvidada, porque nosotras empezamos hace 13 años atrás, cuando era el no tema, todavía no teníamos el Papa jesuita argentino, simplemente era una persona olvidada. Y bueno, vimos la necesidad de recuperarla del olvido y mostrarla, no solo como una mujer, como una laica consagrada, sino también como un referente de mujer para este tiempo. Claro. sí, porque la historia siempre viene dibujada y firmada por los hombres en la historia, mientras nosotros queremos reafirmar que Mamantula hizo parte de la historia argentina, porque fue una de las madres de la patria, junto a los patriotas, junto a los próceres argentinos. ¿Cómo llegas vos, Nuncia, de Italia acá a Argentina y a ponerte a trabajar en este Después de caso? ese verano. Después de ese Después de verano. ese verano. Bueno, vine porque, bueno, yo estoy casada con un argentino, entonces vivo Ajá. acá.
Qué bárbaro, son los argentinos. Bueno, como a nosotras nos tiran los tanos igual, ojo, pero siempre los argentinos se enamoran por el mundo. Sì, è verdad. Son hombres que È vero, enamoran. È vero. è vero. Es vero. Son fascinanti. Bueno, volviendo a Mamantula, Sí. yo lo conocí gracias al Papa Francisco. Estaba haciendo un documental sobre Jorge Mario Bergoglio para la televisión italiana y de ahí me crucé con la historia de Mamantula. Ajá. Y después la conocí a Cintia y empezamos a hablar sobre ese personaje femenino muy importante, una mujer laica, porque no era Sor Mamantula, era una mujer laica, consagrada, que tomó solo 2 votos, no el voto de obediencia, y entonces me pareció muy importante como figura para las mujeres, una mujer con mucho coraje, rebelde también, porque en Sí. aquella época Sí, no, sí, no pongamos se... en contexto. podemos Nacida en 1730 y de ahí en adelante, digo, en ese contexto, ¿no? rebelde porque desobedeció a las órdenes del rey Carlos III y del Papa Clemente XIV. Claro. Y volvió a ocuparse de vuelta de los ejercicios espirituales y de los jesuitas, que eran prohibidos, era una palabra prohibida. Sin duda. Bueno, Y- eso habrá cambiado, ¿no? Con Bergoglio perteneciendo a los jesuitas, Sí, ha cambiado. claro. Ahora, les pregunto a las dos, porque bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en el caso que la lleva a la canonización, ¿no? De hecho, vamos a conectar también con los protagonistas, pero quiero la visión de ustedes sobre aquel milagro que en teoría tuvo Mamantula y que la iglesia el año que viene lo afirmaría, ¿no? Bueno, es un milagro, es justamente la curación inexplicable para la ciencia del santafesino Claudio Perusini, una persona que tenía un ACV, bueno, muy invasivo, al estilo del que padeció el cantante Cerati, y que en el 2017, es decir, un año después de la beatificación de Mamantula, un amigo se acerca a esa terapia intensiva donde estaba la esposa de Claudio y bueno, le lleva la estampita, ¿no? Ellos ya les van a contar. Sí. Pero llama la atención también los otros lazos con el mundo jesuita, ¿no? Siendo Mamantula una mujer que representa y que mantiene vivo el espíritu jesuita en ese contexto de prohibición, también no podemos dejar de hablar del vínculo de la Mamantula con el Papa Francisco, porque fue el Papa Francisco, siendo cardenal, siendo arzobispo de Buenos Aires, el que vuelve Siendo Jorge Bergoglio. exactamente, vuelve a reactivar este tema de la causa de Mamantula que estaba desde 1905 dormido. Entonces, luego en el milagro, casualmente, sin pensarlo, aparece nuevamente Jorge Bergoglio, siendo, bueno, una persona que en la adolescencia, en la juventud de Claudio Perusini, la conoció, ¿no? Lo conoció. Entonces, eso es lo fuera, seguramente lo que no les va a contar por ahí el milagrado, pero sí lo importante de estas diosidencias, como dice un amigo nuestro, y estas coincidencias que hay en estas historias de milagros y de los santos. Y en ese Claro. caso, perdón, ¿no? Sí. Pero yo pregunto, como por ahí se pregunta la gente en casa, ¿por qué se le atribuye a ella justamente este milagro? Digo, uno podría pensar, se recuperó, puede pasar con una enfermedad que tal vez se revierta y demás. ¿Por qué se le atribuye puntualmente a ella? Porque un amigo de Claudio Perusini fue a visitarlo y donó una estampita de Mamantula a María Laura, la mujer, y ahí pidieron la sanación, la curación de Claudio. Y cuando una persona reza a un santo, un beato, pidiendo una sanación y después esa sanación, se lleva a cabo y se cumple y es tan extraordinaria que llama la atención también del Vaticano, bueno, eso viene considerado un milagro después de todo un proceso de reunión de los médicos que analizan el milagro. Pero el milagro no lo hace la Mamantula, ella es una intercesora porque los milagros lo hace Dios, los hacen ellos. Muy bien. Está muy bien. Cortito para ya ir cerrando, digo, en todo este recorrido, más allá de la iniciativa y la curiosidad de empezar a investigar, ¿con qué se encontraron? ¿Qué les causó más sorpresa en todo este recorrido de investigación? Primero, la fortaleza de esta mujer,
que tuvo que enfrentarse a autoridades, a obispos, al propio rey, al propio papa en el 1700 para continuar con esto que ella consideraba su misión de vida, ¿no? Que era la salvación de las almas. Ella en las cartas dice: quiero la salvación de las almas, trabajo para la salvación de las almas. Esa convicción y esa perseverancia, como ella misma habla, ¿no? Que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Y después nos encontramos con una mujer que tenía una agenda muy agitada, una mujer que podría ser tranquilamente una mujer de este tiempo, porque se hacía cargo de los huérfanos, organizaba los ejercicios, iba a buscar la limosna para proveer de la comida y todo lo que se necesitaba. Y bueno, yo no puedo decir otra cosa más que una santiagueña que es una embajadora y que ahora nos representa en todo el mundo. Todo eso porque no tenía celular, ¿se da cuenta? Chicas, la verdad un placer tenerlas y bueno, y poder contar un poco toda la investigación que han hecho a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, ya estaremos contactando de nuevo con ustedes el año que seguramente viene. Porque bueno, esto va a seguir, estimo que va a seguir. ¿Será porque viene el Papa Francisco el año que viene también? No. Y tenemos la esperanza, ¿no? Sí, tenemos la esperanza. ¿Hay chances de que venga? Creo que puede venir, sí, en poder. De hecho, los obispos lo invitaron formalmente y nosotros también lo invitamos todos, queremos que venga. Un lindo momento. Hermosa historia, Hermosa. Vamos a seguir, vamos a conectar con el que recibió el milagro. Esto es un favor personal, Nuncia, perdone, ¿no? Decime, Sergio. Digo, ¿me podría, como para cerrar la nota, siamo fuori della Coppa? Siamo fuori dalla Coppa. Qué malo, qué malo. Voy a pasar por detrás de cámara. Siamo fuori della Coppa. Gracias, Silvia. Perdón, diré. Qué hermoso, muchas gracias. No, gracias. Gracias a las dos chicas. Y felicitaciones. Un placer. Gracias. Ahí está, muy mille, amable. mille. Grazie mille. Allora, allora estamos en esta cámara. Sì. Facciamo la ventana. Muy bien, bueno, vamos a ir a los orígenes, ¿le parece que bien? Abramos ventana de Santiago del Estero porque dijimos que teníamos varios puntos que tienen que ver con esta canonificación de Mamantula y vamos a abrir ventanita de donde comenzó toda esta historia que finalmente el año que viene va a terminar con la canonización. Sí, está en está en el lugar de origen de Mamantula, como vos decías, voy con Villa Silípica, en Santiago del Estero, Mario Tenti, que es el párroco de Santa María, que es el santuario de Mamantula y es el responsable, ¿no es cierto?, y el autor de un libro dedicado a Mamantula también, así que lo queremos saludar. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mario, Muy bien. encantados. Bueno, contanos un poco qué significa para el lugar en donde vos estás y el lugar que ocupás la historia de Mamantula. Bueno, para todo Santiago del Estero y en especial para Villa Silípica, es una bendición muy grande la pronta canonización de Mamantula y todo el proceso que se ha venido generando a partir de su beatificación, como la fe del pueblo de Dios, el pueblo fiel, como le llama el Papa Francisco al pueblo silipiqueño, ha venido creciendo y desarrollándose en este tiempo, como en tiempos de Mamantula, generando signos de bondad, de amor, de santidad, de solidaridad, tan necesitados en este tiempo que nos toca vivir a los argentinos. Claro. Mario, y contanos un poquito cómo es la relación de la gente con el santuario ahí en su lugar de origen, de cuántos años viene, cómo se toma el santiagueño esta situación. Bueno, la devoción a Mamantula en Santiago, si bien tiene unos cuantos años previos a la beatificación, allí en Villa Silípica un grupo de devotos construyó hace 30 y pico de años un lugarcito muy sencillo, muy humilde, que le llaman templete, que es una especie de altar, un altarcito, donde todos los años se hacía un acontecimiento, un evento para recordar la Mamantula. Pero a partir de la beatificación, en el 2016,
se construyó el santuario, que estuvo en realidad terminado antes de la beatificación, pero se inauguró el domingo posterior, el 5 de septiembre del 2016. Y a partir de allí se realizan muchas actividades de evangelización, su fiesta patronal, que año tras año va creciendo, alrededor del 7 de marzo, una peregrinación que la hacemos el último domingo o el domingo posterior al 27 de agosto, que ha sido la beatificación, donde este año han caminado desde la ciudad capital hasta más de 3.000 personas, y los ejercicios espirituales al estilo de Mamantura, de una jornada, hacemos en el santuario y en otros lugares. En el último retiro hemos tenido más de 800 personas que han ido a participar de este evento extraordinario de fe. ¿Cómo son esos eventos, Mario? Contanos un poco. A ver, ahí estamos viendo algunas imágenes, pero contanos vos cómo son. Bueno, son encuentros para rezar, son encuentros para alabar a Dios, para escuchar su palabra, eventos donde participan muchos jóvenes, siempre en un clima de mucha alegría. Logramos que interactúen gente adulta con jóvenes. Claro. Tenemos nuestros momentos de adoración eucarística, de escucha de la palabra. Bueno, es una jornada de una espiritualidad muy, muy profunda. Que todos estos días que estoy con comuniones en la parroquia y confesando a la gente, estoy tomando la real dimensión de lo que significa y cómo mucha gente ha vuelto a Dios, también a la iglesia, pero principalmente ha vuelto a Dios gracias a estos ejercicios espirituales, ¿no? Claro. Así que bueno, de alegría poder hacerlo. Mario, digo, dentro de estos ejercicios espirituales, supongo que habrá cantidades de historias de vida, de gente que obviamente va a pedir muchísimas cosas. Contanos alguna de esas historias que buscan la ayuda de Mamantura. Mirá, he estado escuchando atentamente el programa desde que ha empezado, cuando se hablaba de los milagros, que son lo que la Iglesia exige para poder beatificar y canonizar a una persona. Y de este tipo de acciones milagrosas te puedo contar un montón, de gente que me dice que se ha curado de cáncer, me han acercado carpetas, o curaciones de otras enfermedades, mamás que van a agradecer la curación de sus hijos. Pero les quiero poner el acento en algo que para mí es más importante, que el mayor milagro que logró Mamantura en su tiempo y que lo sigue haciendo hoy, es que miles de personas, gracias a la devoción a ella, se encuentren con Dios. Porque el objetivo de la vida de Mamantura era que Dios sea glorificado, y para eso ella tenía un lema, ¿no? Sí. Decía: quisiera andar por todos lados a donde Dios no es conocido, para hacerlo conocer. Y esa fue su misión. Por eso es una santa, no porque se hayan logrado algunos milagros por su intercesión, no. Mamantura es santa porque vivió toda su vida en la presencia de Dios, y su vocación era esa: llevar a Jesús para que la gente lo pueda conocer, lo pueda amar y lo pueda imitar, sobre todo porque de eso se trata el camino de la fe. Claro. Ahora, es increíble, ¿no? Digo, la gente, bueno, obviamente, ¿no? Que tiene esa confianza, esa fe, Sí. y que piensa que de esa manera se puede llegar a curar. ¿Has visto que esto efectivamente así suceda? ¿Ha habido gente del Vaticano estando ahí corroborando estas historias? No, por lo general te digo, de estas historias son tantas que Claro. sí las tendríamos que documentar. Reconozco mi limitación en este sentido. Yo siempre, cuando me traen estos casos, los derivo hacia el obispado, pero porque, vuelvo a repetir, considero que más importante es que la gente se encuentre con Dios
y el milagro que Dios hace en la vida de una persona cuando se encuentra con Él. Le cambia la vida. ¿Qué mayor milagro que poder cambiar la vida de una persona que deje de hacer el mal o por lo menos de ser indiferente al bien y oriente toda su vida para amar, para servir, para construir una patria de hermanos, para practicar la justicia, es decir, la bienaventuranza que Jesús nos dejó, ¿no? Claro. Para mí ese es el mayor de los milagros. Mario, por unos segundos dejemos de lado las investiduras, digo, y le pregunto a Mario, al Mario hombre, al Mario persona, ¿qué significa esta canonización personalmente para vos? Bueno, mira, yo la conocí a Mamantula hace 30 y pico de años, porque ni bien me ordené de sacerdote, fundé una escuela, y como soy admirador de los jesuitas, le quise poner el nombre de San Ignacio de Loyola, y mi obispo de ese tiempo, Monseñor Guirao, me dijo, ponele Mamantula. Bueno, yo le pregunté quién era, porque nunca la había sentido nombrar. Y él me contó un poquito la historia y le pusimos, junto con un amigo que fundamos la escuela, le pusimos el nombre María Antonia de la Paz y Figueroa. Es decir, que todo este tiempo ha sonado en mi mente y en mi corazón la devoción a Mamantula, pero también debo reconocer que a partir de la beatificación es donde me he abocado con una mayor agilidad, diría, a conocer su vida, su obra, y a presentarla ante la Iglesia y la sociedad como una santa para nuestro tiempo. Y por eso me llena de mucha alegría poder estar ahí. Es una bendición muy grande para mí, para mi sacerdocio, estar en este momento preciso de su beatificación y pronta canonización. Muy bien, Mario. Obviamente compartimos con vos entonces esa emoción que te genera. Te agradecemos muchísimo y vamos a ir a otro punto. Gracias, Mario. Para el año que viene. Para el año que viene, si todo esto se concreta finalmente. Vamos a saludar a Cami, a nuestra compañera que está en el móvil. Gracias, Mario. Un beso. Cami está en el lugar en donde yacen los restos, ¿no? Exactamente. ¿Abrimos ventanita? Cuando nos contaba bien Cintia, abrimos ventanita de la ciudad de Buenos Aires, nos contaba bien Cintia que cuando llegó a Buenos Aires, que fue a Pedrada y todo, decidió, abramos ventana, mientras charlamos nosotros un ratito acá, vamos contando, digo que era el lugar que había decidido ella o el que eligió ella para pasar sus días, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a darle la bienvenida a Cami, que está ahí, y en donde eligió, obviamente, descansar, como dice Boico. ¿Cómo está, Cami? Buenas tardes. Hola Noé, hola Goico. Voy a hablar bajito, un poco más bajito que de costumbre hoy porque aquí hay gente orando, obviamente, en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad y estoy muy bien acompañada aquí con el padre Raúl, porque así como ustedes contaban, Mamantula decidió que sus restos descansen acá. Raúl, primero, gracias por recibirnos y ya te introduzco con la pregunta de ¿por qué? Cuando ella llega, con lo que sería Rivadavia caminando, lo primero que ve es una capillita muy humilde, colonial, y es como la trata, como está sucia por el camino, la tratan de loca, de bruja, la apedrean, y ella se refugia acá y ve Nuestra Señora de los Dolores. Ella era muy devota de la Virgen de los Dolores, y ella se siente recibida y acompañada. Y entonces en su testamento, que está escrito, se puede leer, pide que cuando muera la entierran acá, que tenía Camposanto, como era antes. Y entonces sus restos están acá, y por eso es que están acá los restos. El tema es que cuando se va a hacer esta basílica hermosa que tenemos ahora... Era una capillita. Era una capillita, y no se encuentran los restos, porque ella pide y está el párroco nota entierro de pobres, ni siquiera cajón tenía, pero las hermanas le ponen un ñandúbari y por eso se encuentra los restos de ella, y siempre estuvieron acá los restos de ella, de Mamantula. Ahora, Raúl, ¿sabemos por qué ella vino caminando desde Santiago hasta acá? ¿Cómo es esa historia? Porque ella era peregrina, caminaba todo el tiempo, era una mujer en salida, a pesar de que cuando echaron a los jesuitas, que eran como sus padres espirituales,
con dolor, con sufrimiento, pero ella se pone esta empresa al hombro y decide continuar esta obra que hacía tanto bien, ¿eh? Y entonces va caminando, primero en Santiago del Estero, después en Jujuy, Catamarca, Rioja, Córdoba, y después dice, quiero llegar a Buenos Aires, y llega caminando hasta acá, ¿eh? Kilómetros y kilómetros, se calcula que ha caminado con sus compañeras, las otras beatas, ¿eh? Estábamos viendo los vitrales hermosos que hicieron después de su primer milagro. Primero los familiares, porque hay familiares, los Paz y Figueroa, ella es de una familia distinguida, a la cual renuncia a los 15 años que se consagra como laica, y para atender a los pobres, a los niños, dar catequesis, siempre ayudando en los ejercicios espirituales con los jesuitas. Padre, usted que tiene una vocación de servicio, ¿no? ¿Qué significa, cuál es su posición de lo que va a ocurrir el año que viene? Me parece que en estos momentos tan difíciles que vivimos en la Argentina, primero una mujer, la primer mujer laica, santa, es un estímulo porque ella en momentos muy difíciles, en lugar de ponerse a quejarse, de encerrarse, de ponerse a llorar, decide hacer el bien, abrirse y buscar el bien, hacer todo el bien que puede, sobre todo en las cosas interiores, espirituales. Ella es enamorada de Dios y lo que ella quería que todos conocieran a Dios, le abrieran el corazón y se pusieran a ayudar a los demás. Creo que ese es el gran mensaje, y no vencerse, no dejar caer los brazos ante las dificultades, que siempre son muchas. Veía recién cuando llegamos que mucha gente viene a orarle. ¿Por qué cree que este altar es especial dentro de esta hermosa basílica que tiene muchos lugares especiales? Y bueno, ha crecido desde su beatificación y ahora con este anuncio que nos llena de alegría de su pronta canonización. Ha crecido la gente y los cuadernos los tenemos que cambiar más seguido ahora, de que le piden a Mamá Antula, sobre todo la fortaleza en medio de las dificultades, para seguir luchando cada día, para mantener los valores que tiene nuestra gente, de solidaridad, de ayuda, de amor en la familia, de cuidar a los hijos, en el matrimonio, fieles en el trabajo, en los amigos, en la amistad, cuidar la familia. ¿Qué significa para usted que ella esté acá? Me imagino que siempre una emoción, ¿no? Pero hoy en día, en esta basílica que tiene como algo especial. Bueno, yo cuando llegué hace 10 años no la conocía, Mamá Antula, no la conocía. La había oído así, pero no tenía idea. Poco a poco la fui descubriendo como una mujer fuerte, increíble, con unos valores extraordinarios. Y cada vez que paso le pido que me ayude a confiar en la providencia y a seguir haciendo el bien a todos los que me rodean, y significa una ayuda importante, sobre todo una Argentina, y en mis años de sacerdote, que ya son 47, hay muchas mujeres y muchos varones también que son fieles, trabajan y con esfuerzo por ayudar a sus familias y a los que los rodean. ¿Cuán importante es la vocación de servicio en nuestro país, en el mundo, pero bueno, en nuestro país? Es muy importante, y yo puedo dar fe de que hay mucha gente, no sale muchas veces en los medios, pero hay mucha gente que tiene su vida dedicada desde simplemente atender a un hijo, a su esposo, su esposa, a los amigos, enfermos. Bueno, lo vimos ahora en la pandemia, cuántos enfermeras, enfermeros, médicos que han dedicado su vida hasta la muerte quizá para atender y ayudar a otros que lo necesitaban. Es hermoso, ¿no? La historia de ella, porque obviamente encuentra refugio en este lugar. ¿Te imaginás vivir una situación similar? Llega una mujer, busca refugio en este lugar. ¿Cómo te imaginás que fue ese momento cuando ella llega acá? Y bueno, lo que pasa es que Dios siempre es refugio. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, ella como sufrió
tuvo que ver morir injusta y violentamente a su hijo, siempre refugio para todos, como nuestro pueblo la tiene a la Virgen como refugio. Y ese refugio en el corazón te hace fuerte para enfrentar las dificultades que cada uno tiene en la vida. ¿Ella peregrinó por ese hecho puntual, después de ese hecho puntual? Vivió su vida peregrinando, ¿no? Y con una fortaleza y sobre todo mansedumbre, ¿eh? ¿Por qué destaca este valor? Porque esperó 9 meses para que la recibiera el obispo, para hacer los ejercicios. Ella se volvía y no se enojaba, ni insultaba, ni criticaba, ¿eh? Después hizo la Santa Casa, que invito a verla en Independencia y Salta, que es la casa colonial más linda que hay en la capital. Le hicieron una donación y nunca llegó, o sea que la corrupción estaba ya desde esa, y como siempre acá en la Argentina, lamentablemente. Persistente. Y ella siguió juntando donaciones e hizo la casa con la donación de otra gente, pero ella perseveró haciendo el bien a pesar de las dificultades, sin quejarse, sin amargarse, con una sonrisa y con fortaleza que venía de su unión con Dios. Bueno, padre, un placer su testimonio. Celebro que Mamantula esté en esta basílica, Nuestra Señora de la Piedad, a la que invitamos a la gente a venir, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si quieren les doy una bendición a todos, Por favor. Especialmente a los que conducen el programa. Que Dios a través de Mamantula los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. No, Goico, estamos en un lugar muy especial. Realmente le digo a la gente, venga a la Basílica Nuestra Señora de la Piedad porque es un lugar hermoso. Y bueno, hoy que conocimos esta historia que es muy interesante y que tiene también mucho para reflexionar, aquí están los restos de Mamantula a pedido de ella. Vengan, visítenlo y conozcan esta hermosa historia. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Muchas gracias al padre también, ¿eh? Ahí estamos. Gracias a ustedes. Seguimos recorriendo este maravilloso camino, ¿no? Ya vamos a leer los mensajes de la gente que todos los días nos sigue, que seguramente se ha enganchado con la consigna del día de hoy. Pero en todo este recorrido y toda esta información que hemos brindado acerca de Mamantula, dijimos que hay un hecho fundamental que ocurrió en la provincia de Santa Fe, que fue el pasaje, fue el que determinó decidiendo de por qué fuera canonizada. Así que si le parece, abrimos ventanita de Santa Fe para conectar allí, por favor. Vamos a Santa Fe directo porque tenemos la historia de Claudio, ¿eh? Claudio, que es un profesor jubilado, y María Laura también, que es su esposa. La historia dice que Claudio cuando en el 2007 sufre un ACV, un accidente cerebrovascular, tenía muy bajas chances, Goicos, de continuar con su vida normal y que los médicos le habían dicho que no había esperanzas científicas, pero bueno, con la intersección de Mamantula, según él, logró una recuperación total. Así que queremos preguntarle por este milagro que él se lo adjudica a esta futura santa, así que vamos a conectar con ellos. Está Claudio y María Laura. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Hola. muy bien. Encantados de tenerlos, ¿no? Nos alegramos primero que nada, Claudio, que estés bien y queremos preguntarte cómo fue este episodio. Recién lo charlábamos con las chicas, con las periodistas que conocieron toda la historia de Mamantula y han conectado también con ustedes para escribirla, pero queremos a los protagonistas, los queremos a ustedes contando en primera persona. Ocurrió en el año 2017. Sí. Simplemente yo estaba en el sur y en el pueblo donde vivo, en Lago Posada, y él me dio un yangüí. La vida, los chicos salían de vacaciones, estaban acá en Santa Fe, entonces con mi señora vamos con los chicos y nos vinimos para acá. De acá nos fuimos a Entre Ríos, fuimos a las termas de invierno, pasearon los chicos y yo, y cuando llegamos de vuelta, mi madre
Me dice, yo me voy al norte con tu hermano. ¿Por qué no te quedas? Bueno, jubilado, me quedé. Y ese lunes dicen que yo me levanté al baño a hacer uno, y después empecé a respirar haciendo ruido. Y después no me acuerdo de absolutamente nada. Porque en ese momento entré en coma. Entraste en coma. Claro, Claudio, María Laura, bueno, a partir de ese momento que Claudio, como decimos, se te apaga la luz, como decimos coloquial y vulgarmente, ¿cómo fue ese camino, María Laura, de estar al lado, de recibir las noticias de los médicos? Contanos un poquito. Sí. Yo quería decirte y quería contarles que lo que Claudio tuvo es un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente con fallo multiorgánico. Con ese panorama o con la lectura de esto realmente estaba la cosa muy entregada. Lo primero que nos dijeron era que fallecían las 24 horas, así que nos invitaron a mí y a mis hijos a despedirnos de él, y después pasaron esas 24 horas, nos dijeron que iba a quedar en estado vegetativo para siempre. Ahí abro un paréntesis, esto ocurre el 25 de julio del 2017, un lunes. El día martes viaja de Buenos Aires un compañero de la secundaria y muy amigo de Claudio, el padre Ernesto Giovando, jesuita, y lo va a visitar directamente a la terapia intensiva para darle la unción de los enfermos y despedirse también de su amigo. Allí colocó en el monitor que regía o monitoreaba toda la salud de Claudio una estampita de Mamantula. Y vino a la casa de la mamá de Claudio, donde estaba yo, la mamá y nuestros dos hijos, a darnos un aliento, una esperanza, a invitarnos a rezar juntos, y ahí me pregunta si yo conozco a Mamantula. A lo que respondo que la verdad que no me acordaba, que no sabía si Claudio alguna vez me la había mencionado, pero que no tenía mi cabeza en ese momento en ella. Entonces me dice, bueno, si confías, vamos a rezar y vamos a invocarla. ¿Cómo no? Y allí lo hicimos los 4, y a partir de allí, mañana, tarde y noche y madrugadas, porque uno no duerme nada, el dolor es muy grande, rezaba y la invocaba a ella. Así fue como la conocimos en un momento de dolor, y hoy compartimos con ella un momento de inmensa alegría. Claro. Yo sé que para muchas personas es difícil comprender, y sobre todo, que ustedes después lo van a seguir entrevistando a Claudio, de verlo así, de comprender el cuadro y la situación de ese momento. Claro. Pero yo le digo y le cuento a la gente que Claudio no veía, Claudio no hablaba, no caminaba, no podía tragar, nada, absolutamente nada. Y fue recuperando todo. Ahora, ¿cómo empieza a recuperar, María Laura? ¿Es inmediato? ¿Cómo sucede? En realidad es de donde vos te pares a mirarlo, porque uno puede decir, y no, fueron meses de rehabilitación. Sí, pero del estado crucial fue un breve instante, por decir así, unos breves días, porque de el no vivir más a estado vegetativo, a poder recuperar algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, seguir con la mirada un dedo, apretar una mano, mover una pierna, porque toda la otra parte del cuerpo estaba paralítica, realmente ahí los mismos profesionales que lo iban atendiendo
iban diciendo es algo que no tiene explicación. Claro. De todos modos, quiero ser muy cauta y quiero, como decir, la ciencia se basaba en la ciencia. Nosotros mirábamos, además de la ciencia, con ojos de fe. Claro. De hecho, ustedes le preguntaban a las dos autoras de los libros Cintia y de Anuncia, Mantula. sí. ¿Perdón? A Cintia y Anuncia, sí. Sí. Le preguntaban a ellas cómo era esto de registrar un milagro. Y realmente es algo que lleva mucho tiempo y además es importante no solo los documentos, que son estudios, radiografías, tomografías, análisis, sino también, que esa es la parte, digamos, observable y comprobable, sino también la de los testimonios de médicos, neurólogos, gente que lo conocía a Claudio antes del ACV y durante el ACV o después del ACV. Así que fue luego del 17, prácticamente todo el 18 recoger datos, informes. Hubo gente que no quiso dar su testimonio, otros médicos que no les permitieron hacerlo. Hubo gente que dice, pero yo soy agnóstico, como el doctor Heredia, que es médico cardiólogo, que lo atendió a Claudio, y le decíamos, no importa, nosotros queremos que usted testifique lo que usted vio y lo que ha podido observar a lo largo de estos meses. Claro. Entonces, la pregunta fue, ¿cuánto tiempo? El tiempo fue breve en el volver. El tiempo fue un poco más extenso en el recuperar las cuestiones básicas de caminar, hablar, leer. Claro. Bien. Claudio, recién cuando comenzabas el relato dijiste que te levantaste al baño y que lo último que te acordabas era eso, como que se te apagó la luz. Ahora, cuando volvió la luz, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés? Bueno, yo tengo algunos recuerdos. Por ejemplo, mi mujer no quiere que cuente, pero bueno. Había un chico internado al lado mío en terapia intensiva, ¿no? Que gritaba, lloraba, y nadie venía. Y yo también llamaba para que lo atiendan. Sí. Y me levanté, me caí, porque no podía caminar. Y encima vinieron las enfermeras, me pusieron una inyección, y a usted, le digo, se está muriendo, ¿y a usted qué le importa? Y no me acuerdo de más nada. Yo sé, porque me dijo mi señora, que ese chico se murió. Pero bueno. Son recuerdos esporádicos. Cortitos y que van apareciendo. Después, sí me acuerdo que, le digo, cuando vinimos acá a Guadalupe, el segundo hospital me mandaban los fines de semana, la segunda vez que vine, yo dije, qué parecido a la casa donde yo nací. La encontraba algo parecida, pero era la casa. O sea, muy de a poco me iba acordando de las cosas. Claro. Desde esta casa, en diagonal, desde el fondo, se ve la Basílica de Guadalupe. Y yo, cuando escuchaba las campanas de Vila, digo, esto es Guadalupe. Okay. También es cierto que cuando me empezaba a dar cuenta, me pregunté a mi mujer, ¿cuándo nos volvemos a nuestra casa? Habían pasado 5 meses. ¿Qué sé yo? Claro. Después, por ejemplo, Claudio,
María Laura, la verdad que, bueno, obviamente lo que están contando es una historia que a ustedes los ha atravesado por Nos completo. dejan sin pregunta con el relato. Sí, obviamente, porque los ha atravesado por completo y en esos momentos uno se aferra, ¿no es cierto?, a todos los que hemos pasado a lo mejor algún momento duro en Pero la está vida. bien lo que dice María Laura. En ese momento te aferrás. Claro, más de expresar la fe y todo, también respetando la parte científica, como dice María Laura también. Totalmente, que los médicos trabajan un montón, pero bueno, siempre que la fe acompañe, siempre está bueno para sanar también, siempre ayuda. Les queremos agradecer a los dos. Sí, decime, María Laura. Que él les cuente cómo la conoció en la Mamantula. A ver. Yo no, o sea, antes no la conocí, pero me dieron para leer un libro y fue lo primero que yo leí, profe de filosofía, lo primero que leí después de la ACB. Un librito chiquito que se lo llevó un amigo, y me lo tiene que devolver, una hoja, yo tardaba 2 horas en leerla. Claro. Y después tenía que leer una hoja, 1 hora más para comprender lo que ahí decía. Pero bueno, yo hacía el esfuerzo y darle, Claro. y bueno. Sí la conoció. Y yo quería decir solamente eso, porque sé que ya está para ustedes el tiempo, pero esto es un proceso y es un camino. Todos los que hablaron antes que nosotros hablaban de Mamantula como peregrina. Bueno, es realmente lo que es el cristiano. Es un peregrino y es un paso sobre esta realidad que nos toca vivir. Por eso de pasar haciendo el bien. Y antes decían siamo fuori. Yo te voy a decir, Coico, siamo dentro del mundo. Siamo dentro del mundo. Siamo dentro de la vita. Por Mamantula, guarda un po'. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Es más importante que el siamo fuori de la copa. Gracias, María Laura. Muchas gracias a los dos. Ahí Beso a los dos. María Laura y Claudio con su historia hoy, ¿no? Y con esta historia que hoy está llevando a que el Papa considere consagrar a Mamantula como la primera mujer santa en Argentina. Así que bueno, es todo un acontecimiento. Exactamente. Bien. ¿Qué le preguntamos a la gente? Porque hay consigna, hay mensajes y tenemos que leerlos. Nos gustan estas consignas.